Voy con mi comentario del día, don Carlos Gutiérrez. Mañana hablaré de lo que es el Día Mundial de la Salud Mental. Voy a dejarlo para mañana, que precisamente es el día 10, ¿verdad? Por lo que mañana yo estaré hablando de eso. Miren, yo tengo una breve reflexión en el día de hoy, a raíz de una investigación que estuve realizando por el hecho de los neonatos que aparecieron muertos en el cementerio que ya en reiteradas ocasiones hemos mencionado. Cómo esto impactó a la sociedad. Me interesó un poco estudiar para hablar con un poquito de datos, pero a mí se me desvió mi investigación. Sí, se desvió. De hecho, hubo un momento que hice contacto con una autoridad de salud, me dice, mira, sí, los neonatos que fallecen se lo entregamos a las madres si ellas lo solicitan. Y yo decía, bueno, y también me comentaba que por el alto costo que quizás puede significar un funeral, algunas madres deciden dejar a esos neonatos fallecidos, y los hospitales se hacen cargo del entierro de estos neonatos, con acuerdos que tienen con funerarias y así sucesivamente. Y en este punto de los acuerdos de las funerarias, alguien me había hablado de una institución que tiene una especie de capilla. De hecho, la primera capilla se encuentra ahí en la calle Pasteur en Gascue, que se fundó hace muchísimos años en los tiempos de Balaguer. Pero yo preguntaba, ¿por qué el Estado o el Ministerio de Salud Pública no hace un acuerdo interinstitucional con esa institución para que sea esa institución que maneje los cadáveres que no son reclamados, no solo de niños, porque de hecho ellos tienen personal que trabaja con esto del manejo de cadáveres? ¿Por qué digo que la investigación se desvió? Cuando voy y llamo, hago preguntas, veo, ustedes han escuchado hablar de INAVI, ¿cierto? ¿Una funeraria? No, Carlos, no. ¿Ves? Carlos. Espérate. Juan, espérate, ¿ves? Hasta Carlos estaba como un poco confundido. El INAVI es el Instituto de Auxilio y Vivienda. Así es. Fundado el 1 de julio del año 1961 con el decreto 5574, en los tiempos de Balaguer. Se fundó con objetivos, se fundó con visión clara. Pero un año después de esto, se funda el INVI, aunque con otras características, porque abarcaba la parte pública y la parte privada. Pero el INAVI, si me permiten, dice emitido por el presidente doctor Joaquín Balaguer por la necesidad de satisfacer las demandas de algunos sectores de mejores condiciones de vida para la población. Entre ellas fue la transformación de lo que en ese entonces se denominaba Compañía de Seguros Auxilios y Vivienda C+A, mejor conocido como con las siglas de SAVICA. Ustedes han escuchado. Claro. Pero ¿por qué le digo que poco tiempo después? Compañía por acción. Sí. ¿Por qué le digo poco tiempo después se forma en 1962, creo que fue, que vino entonces el INVI, que es el Instituto Nacional de Viviendas, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí inmediatamente el INAVI comienza, vamos a decir, a perder un poco de sentido. Porque ya tenemos el INVI, tenemos el INAVI, aunque el INVI se constituyó con otra característica que manejaba tanto la parte pública como privada. Pero el INAVI se encarga también de ciertas acciones sociales, pero también está, señores, lo que nosotros conocemos como el plan social de la presidencia, que en principio todos esos recursos que tenían que ver con la parte social lo manejaba INESPRE. ¿Cuál es la función hoy en día del INAVI realmente?
porque hoy de hecho tenemos lo que es el Ministerio de la Vivienda. ¿A quiénes realmente auxilia el INAVI? Me preguntaba en las investigaciones que hacía. Solo el manejo de lo que tiene que ver con las capillas en las diversas provincias del país. ¿Ustedes saben cuánto manejó el INAVI en el año 2022? Unos 128 millones de pesos. ¿En el año? En el año. Tiene una nómina de aproximadamente 12 millones mensual, según los datos que he recabado. Sí. ¿Verdad? Si son 12 millones serían 144 millones al año. Pero bueno, entonces oscila por los 11. 11 y pico. 11 y pico. En nómina fija. Sí. Nómina fija. Pero quise hacer una comparación con el instituto, cualquier institución que usted quisiera, el Instituto Cardiológico de Santo Domingo. ¿Ustedes saben cuánto maneja como subvención ese instituto mensual? 2 millones de pesos. 2 millones. ¿Y usted sabe a cuántas personas le brinda servicio diario el Instituto Cardiológico Dominicano? Aproximadamente a 500 personas diario. Ahora, ya, como yo decía, el INAVI no tiene razón de ser, porque está el Ministerio de la Vivienda, está el Plan Social de la Presidencia, porque también realiza labores sociales. Realiza labores sociales. Fíjese, la investigación iba en torno de que hacer una propuesta de que el INAVI manejara esos cadáveres que no son reclamados en los hospitales. Y estuve investigando aún más. Cuando nos habla un documento de cómo ha manejado precisamente el presupuesto, bienes sociales y otras cosas. Pero ¿cuál es la razón de ser del INAVI realmente hoy en día? Una institución, como bien dije, que fue creada en 1961. Yo creo que el INAVI ya ha jugado su papel. Yo creo que el INAVI puede bien funcionar como un departamento hasta del mismo Ministerio de la Vivienda. Porque es que ya tenemos el Plan Social de la Presidencia como esa parte social, de protección social que podía brindar el INAVI. Y que esa gran cantidad de recursos, señores, sea destinada a otras instituciones. A propósito de lo que decía Carlos el día pasado, de que se le estaba cortando el presupuesto a ciertas instituciones. Y una institución que, claro, para el Estado quizás no sea mucho, de 128 millones de pesos que maneja al año, por lo menos lo que vi del año 2022. Y que por ejemplo, un instituto que sí brinda un servicio día a día y que necesita recursos, solo esté manejando de subvención 2 millones de pesos. ¿Cuál es el sentido real que tiene el INAVI hoy en día? ¿Cuál sería? Es mi pregunta y dejo la preguntita al aire. No sé si ustedes ven algún sentido que sigue todavía manejando. No tengo nada en contra del INAVI, pero que me den algunos detalles reales. Además de las capillas, ¿qué otra cosa hace el INAVI? ¿En qué invierte tantos recursos? ¿Cómo lo invierte? Es una pregunta. Y si se puede, yo creo que debería existir un acuerdo interinstitucional entre los hospitales, si realmente el INAVI maneja cadáveres, maneja temas de esa índole, para que entonces esos difuntos que no son reclamados en los hospitales, sea el INAVI que lo maneje. Pero 128 millones todavía es mucho. Paso con mi compañera Nilda Alanís. Bueno, pues